cansados, pero no derrotados. Y por favor, controlen el tiempo porque como estoy cansado, me puedo ir de largo sin darme cuenta, ¿ya? Me avisan 5 minutos cuando ya faltando, así, para no irme de tan extenso. Y cuando nos invitó Luis Ángel, que le agradecemos de paso por la invitación, cansados, pero no derrotados, realmente para nosotros ha sido muy retador el tema, porque en principio, ¿por qué, ¿por qué se escogió este tema, no? Yo pensando, diciendo, ¿qué podría ser? Y bueno, el tema, revisando sus reuniones anteriores, han estado tocando una serie que es Superando los afanes de la nueva normalidad. Y de hecho es lo que estamos hablando, ¿no? Esta nueva normalidad, esta virtualidad, este hecho de cuidarnos, también ha tenido sus retos en nuestra vida, cambiando algunas cosas que yo quisiera que esa nueva normalidad desaparezca y volvamos a la normalidad en algún momento. Que esa nueva normalidad sea algo temporal, porque cansa, ¿sí? Y pensando en eso, justamente decíamos, ¿por qué cansados? ¿Por qué un joven o jóvenes solteros de 26 años a más están cansados? Uy, se ve doble pantalla, discúlpenme. Lo voy a tener que dejar de compartir. Pues está con dos pantallas. ¿Ahora sí? Ya, chévere. Y pensaban, ¿por qué jóvenes de 26 años a más están cansados? Y dice, están solteros, estos muchachos están en la flor de su juventud. Digo, ¿por qué han escogido este tema tan difícil, no? ¿Por qué están cansados? ¿De qué pueden estar cansados? Y es algo que de verdad hemos estado dándole vueltas al asunto, Lu y yo. Hemos estado en la playa, les comenté pensando, ¿y qué vamos a compartir este sábado? Pensando realmente en tratar de dar en el punto sobre lo que ustedes necesitan. Incluso nosotros mismos, porque gracias a Dios podemos compartir un tema y también Dios nos habla a nosotros en nuestra propia vida. ¿Sí? La Biblia, y este versículo siempre ha sido uno de los que me ha acompañado desde mi niñez. Este versículo que está aquí en la pantalla es parte de lo que tengo en este versículo que está acá en mi corcho que está vacío, que todavía no lo decoro. Es parte de la idea, y desde niño mi mamá me regaló ese afichito, ¿no? Bueno, el versículo que viene realmente. Y en Isaías dice que los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Y yo desde niño preguntaba, pero si los jóvenes tenemos mucha energía, ¿por qué la Biblia dice que se fatigan y se cansan los jóvenes? ¿Por qué no dice los mayores, los viejitos? Andan cansados, ya les duele todo. No, dice los jóvenes. Se cansan, se fatigan, se caen. Y para mí era medio contradictorio. Pero conforme he ido creciendo, ya tengo 33 años, he ido entendiendo un poquito más en mi propia experiencia y viendo a otros, porque me ha tocado también la experiencia en la iglesia de estar un tiempo con jóvenes adultos. Después me bajaron a jóvenes y lo conocí a Israel, gracias a Dios, y a Josué y Miseli que están acá. Y he podido ver otra perspectiva de la vida y después me bajaron a adolescentes y es otra situación. Y a pesar de que tienen mucha energía, realmente uno ve que muchas veces flaquean, se cansan, se desaniman y se caen. Y uno puede ver, no solamente en su propia experiencia, sino en la de otros, cómo ese joven con tanta energía que puede jugar una pichanga de 2 horas y después irse, darse un baño y salir de nuevo, se desanima tan rápido. Uno lo puede ver. Cansancio. Y de verdad hemos estado pensando, ¿por qué cansancio? Y hemos tenido que recurrir al diccionario. Y una primera definición de cansancio es la debilidad o falta de fuerza física, generalmente provocada por la realización de un esfuerzo o un trabajo. Es decir, uno se cansa, está cansado, por haber hecho algo, un trabajo o un esfuerzo físico. Y esta definición la da el diccionario. Disculpen que no les he puesto el diccionario, de dónde lo saqué, después se los digo. Pero hay una segunda definición que me preocupa un poco, porque cansancio también se define como el aburrimiento o hastío generalmente provocado, por una falta de interés. Y esa última parte es la que a mí de verdad cuando la leí dije, qué difícil. Uno puede sentir cansancio
porque te aburres, te hastías, pero es provocado por una falta de interés. Y esta idea quiero que la sigamos en adelante. ¿Ya? Me acompañan. Hemos identificado 3 motivos del cansancio o el hastío. Ya saben, lo físico y lo medio emocional. Y lo primero es cansados por los afanes que nos ahogan. Y ya no quiero entrar en mucho detalle porque sé que todo el mes los han tenido torturándolos con los afanes. Pero es algo muy importante. Es la receta que todos necesitamos escuchar. Pero primero vamos a dar un diagnóstico. Cansados por los afanes que nos ahogan. No veo qué se te dijo acá. Vamos a leer Mateo, capítulo 13, versículos 3 al 9. Y yo sé que todos conocemos esta sección de la Biblia. Quizás no se acuerdan la cita, pero conocemos esa historia, una parábola en realidad. La conocemos bien. Es la parábola. ¿Quién la encuentra por mí? Le voy a pedir a Israel, a mi amigo Israel, que la lea. Mateo, capítulo 13, versículos 3 hasta el 9. Listo. Dice así: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Gracias, Israel. Esta parábola es súper conocida y es la parábola del sembrador. Y habla de 4 tipos de tierra, un solo tipo de semilla, que es el Evangelio. Jesús después explica, porque sus discípulos le preguntan, ¿qué quisiste decir con esta parábola? Y Jesús les explica qué significa cada tipo de tierra. Y no quiero hablarles sobre los 4 tipos de tierra, sino sobre uno de ellos. Uno de ellos dice que el versículo 7 dice, parte de esta semilla que sembraba el sembrador cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y ahogaron a esa plantita que estaba creciendo. Luego Jesús explica esta parábola y dice que los espinos son los afanes de la vida, son los afanes de este siglo. Y está hablando del siglo primero. Trayendo esa idea que los afanes de la vida nos ahogan, y acá incluso en esta parábola dicen que es la persona que escucha el Evangelio, que está escuchando el Evangelio, participando en una reunión cristiana, y por los afanes de la vida dicen que se ahoga eso que estaba creciendo en ellos. Y llega a ser un poco difícil esa idea, pero los afanes nos pueden llegar a ahogar espiritualmente. ¿Qué afanes nos estamos refiriendo? Los afanes de este siglo, dijo Jesús, trayéndolo al 2021. Por ahí veo, Juan Pablo está de noche, veo un foco, ahí está. Estoy presente, estoy presente. No, es que empezó a moverse, parece que era la luna, dije, está. Dale, hablando de los afanes de este siglo, trayéndolo hacia el 2021 pueden ser muchas cosas. Me da risa porque, bueno, voy a usar un ejemplo de la plantita, porque yo estudié ingeniería agrícola y cada día del campesino Israel me llama para saludarme, ¿no? Me llama, oh, Esteban, feliz día. Yo estoy esperando todo el día para que Israel me salude. Pero justamente Jesús usó ilustraciones que la gente podía comprender y la gente se dedicaba a la agricultura. Y creo que todos hemos visto una plantita crecer. Al menos un algodón, en un frijol en un algodón, algo, ¿no? Y Jesús está hablando de la semilla que empieza a crecer. Y la semilla necesita suelo, también necesita el sol. Pero empiezan a aparecer algunas cosas al costado de la plantita que empiezan a entorpecer su crecimiento. Y se conoce como maleza a todo aquello que no es el cultivo que uno quiere producir. Si yo quiero sembrar y producir girasoles y empieza a crecer cualquier otra cosa, así sean rosas, esas rosas llegan a ser maleza para mis girasoles.
Porque yo quiero girasoles, yo no quiero rosas, yo no quiero pasto, yo quiero girasoles. Maleza es todo lo diferente. Y empiezan a aparecer algunas cosas, no necesariamente malas. No estoy diciéndoles que de por sí sean malas, pero algo pasa. Todos tenemos familia, todos tenemos amigos, y estas relaciones necesitan tiempo. Yo quiero pasar tiempo con mis papás, yo ya no vivo con ellos, tengo que separar un tiempo para ir con ellos. Luego mi esposa también quiere pasar tiempo con su familia, tenemos que separar tiempo para estar con ellos. Quiero estar con mis amigos, tengo que separar, tengo que estar con la iglesia, quiero visitar a un adolescente, tengo que separar. Todas las relaciones interpersonales necesitan tiempo. Y eso puede llegar a, en algunos casos, a afanarnos un poquito. ¿Sí? El trabajo. Y ustedes ya son jóvenes adultos, ya todos somos aquí adultos. Es probable que todos estemos trabajando. Y hay trabajos y trabajos. Y uno por el trabajo muchas veces, depende de donde estés, puedes empezar a afanarte y puede ser una causa de preocupación que te quieres dormir y te acuerdas que no has enviado tal cosa, que no has terminado tal cosa, y empieza a estorbar. Empieza a estorbarte en la cabeza. Los estudios, porque puede ser que ya todos aquí acabaron sus estudios, lo que querían estudiar al inicio, pero quieren seguir estudiando, y es bueno. Pero se suma a la carga de preocupaciones, y esto empieza a tapar a la pobre plantita. No estoy diciendo que sean cosas malas. Lo malo es afanarse. Empieza una relación. ¿Y quién no quiere tener a esa persona especial? Esa persona, ese amor con el cual uno puede abrazarse y mirar el atardecer, o lo que sea, una película, una pizza. Todos queremos eso, pero eso también demanda tiempo. Y cuando la gente se enamora, pierde la cabeza y deja de hacer muchas cosas, a veces hasta dejar de ir a la iglesia o reuniones de la iglesia por estar con esa persona especial. Nos empezamos a afanar y empiezan a aparecer otras cosas. Dicen, ya no tengo tiempo. ¿Por qué no participas? No, es que no tengo tiempo. Empezamos a decir. Pero sí tienes tiempo para estar 4 horas al día en el celular respondiendo mensajes, me gusta, no me gusta, lo odio. Tantas cosas que empezamos a decir. Dicen que es entre 3 y 4 horas en promedio por día que gastamos en redes sociales. A los que usan, y eso, yo uso poco, la verdad. Pero puede que sea más, puede que sea un poquito menos. Sí tenemos tiempo para redes sociales y le sumamos a las cosas que empiezan a estorbar el crecimiento de esta plantita porque nos afanan, nos quitan tiempo. No tenemos tiempo, pero sí tenemos tiempo para ver series en Netflix, en Disney, en Prime, en HBO y en cualquier otra plataforma de streaming que salga. Tenemos tiempo para verlas todas. Y esas cosas nos empiezan a afanar. Y esa plantita que empieza a crecer en ti, que es el Evangelio, la palabra de Dios, se empieza a ahogar. Y cuando se empieza a ahogar, empieza a manifestar ciertas consecuencias. Y una de ellas es que a veces ya no quieres participar en las cosas de Dios. Uy, acá se coló una cola. Se metió una cola, ¿no? Perdón, no se me salió. No tenemos tiempo. Tenemos una mochila pesada que es el tiempo de nuestra vida que ya de verdad nos fatiga tanto. Y la palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eso está en Eclesiastés. Vamos a acabar Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Y dice, todo tiene su tiempo. ¿Está bien ver películas? Sí. ¿Está bien postear algo en Facebook, en Instagram o en cualquier red social? Está bien. Responderle a tus amigos, está bien, pero todo tiene su tiempo. ¿Tienes tiempo para todo? Esa es una pregunta inicial. ¿Tienes tiempo para todo? Puedes responder sí o no, o a veces. ¿También tienes tiempo para tu devocional? ¿Para congregar? ¿Tienes tiempo también? Porque estas cosas nos empiezan a afanar. Y el afán se convierte luego en cansancio. ¿Está bien? Pero vamos a avanzar. Uy, de nuevo se metió una cola. Perdónenme, ¿esa cola dónde sale? Estamos viendo 3 motivos del cansancio o el hastío. Ya hemos visto el cansados por los afanes que nos ahogan. Pero luego empieza la fatiga. La fatiga. La fatiga es como un poquito más que cansancio. Ya es el segundo nivel del cansancio. La fatiga.
Y vamos a leer, le voy a pedir al otro chico Grados, ¿dónde está el otro chico Grados? Josué GR, que lea por favor, y si puede encender su cámara sería bueno, Mateo capítulo 4, versículos 1 al 3. Mateo capítulo 4, versículos 1 al 3. Ya. Dale. Mateo 4 del 1 al 3. Sí, Y ahí para que me vean. Está bien. Dice, gracias. entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Gracias, Josué. Todos conocemos también esta historia cuando Jesús es tentado por el diablo, ¿sí? Y vamos a hacerle algunas preguntas al texto, porque algo que nos han enseñado, o debemos aprender también, es que debemos preguntarle a la Biblia, y la Biblia debe responderse sola, muchas veces. Hay unas cosas que quizás necesitamos buscar ayudita en otro libro o algo para entender, pero la mayoría de cosas, la Biblia se responde sola. Y una primera pregunta es, ¿dónde se encontraba Jesús en ese momento? A ver, ¿quién responde, chicos? De paso que participan. Tania. En el desierto. En el desierto. Micheli también respondió en el desierto. Siguiente pregunta. ¿Qué hacía Jesús en el desierto? ¿Fue a tomarse fotos, a hacer sandboard? ¿Qué estaba haciendo en el desierto Jesús? Estaba ayunando. Ayunando. ¿Sí? Jesús estaba a punto de iniciar su ministerio público. Y el Espíritu lo llevó al desierto y empezó a ayunar. Era un tiempo especial de Jesús. ¿Por cuánto tiempo llevaba Jesús en el desierto? Son historias que conocemos. 40 días. Buena, Juan Pablo, Ajá. 40 días. Y 40 noches, dice, ¿no? Y noches también. Noches también, pues, ¿no? Se quedaba ahí. 40 Claro. días y 40 noches en el desierto. ¿Qué sintió Jesús al final? Al final de la noche o del día 40, según el versículo 3. Hambre. En el 2, perdón, dice hambre. Empezó a sentir hambre. ¿Sí? Está mal ahí la cita. ¿Y quién apareció en ese momento? Versículo 3, ahora sí. ¿Satanás? Vino a él el tentador, que después sabemos que es Diablo, Satanás. Satanás. ¿Sí? Y es por eso que aparecía la cola de rato en rato. Porque el diablo también se mete. Y ¿saben algo? Hay que aprender que el diablo, la colita tenía una razón. Hay que aprender que el diablo es real. Y que el diablo está al acecho. Y que el diablo está buscando a quién devorar. No vamos a hacerle un culto al diablo, pero hay que aprender que él está ahí también merodeando. ¿Sí? El diablo está buscando, así como un francotirador, para los que les gusta videojuegos o ver películas al menos, buscando a su próxima víctima. Y esa cola aparece y aparece y aparece. Y hay un detalle que quiero resaltarles aquí, antes de entrar a lo del león. ¿Cuántos días tenía Jesús en el desierto? 40 días y 40 noches. Y es curioso o interesante que el diablo aparece al final. Cuando Jesús tenía hambre, cuando Jesús quizás estaba cansado, estaba fatigado. Y es ahí que el diablo viene a tentar a Jesús. Al final de su tiempo de ayuno, cuando ya Jesús quizás ya no tenía muchas fuerzas, cuando quizás él ya estaba, no quizás por tirar la toalla, pero estaba débil. Gracias, Micheli, por la palabra. Jesús ya estaba debilitado. Y el diablo aprovecha y mete la cola, porque así es él. Dice que el diablo es como el león rugiente, según 1 Pedro 5:8. Dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, nuestro enemigo, el diablo, es como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Y la pregunta aquí es, solo por lógica, ¿en quién se concentra el ataque del diablo? Vamos a decir, siempre hablamos a los cristianos, a los líderes, siempre respondemos así. Pero el diablo se especializa en la gente que está débil,
la gente que está cansada, que está fatigada. Hay una historia en el Antiguo Testamento, no sé si la están viendo aquí conmigo. Él es sacado de la cuenta oficial de Moisés, en una foto, que tómame una foto así como que no estoy viendo. Esta historia es la de la guerra que tuvo Israel contra un pueblo llamado Amalek. Israel acababa de salir del desierto. Esto está en Éxodo 18. Acababan de salir del desierto. Y ellos estaban cansados por toda la travesía que estaban empezando a tener, caminando por el desierto. Y en Deuteronomio nos dan un detalle, que ya ustedes lo pueden leer en su casa después, que dice que Amalek salió a atacar al pueblo de Israel y empezó a atacar a los que estaban al final, a los que estaban cansados, debilitados, enfermos. El enemigo no atacó al ejército, atacó a los débiles, a los enfermos, a los cansados. Y muchas veces el diablo no aparece en la Biblia desde Génesis 3, que es la tentación, y casi desaparece hasta la historia de la tentación de Jesús. Pero de muchas maneras se manifiesta el ataque satánico en toda la Biblia. Ya en el Nuevo Testamento, Satanás aparece ya como ese ente que empieza a tentar a Jesús y a todo su pueblo. Y Satanás se concentra en atacar a los débiles, a los que están cansados. Vamos a ver una más. Y hemos visto cansados por los afanes que nos ahogan, la fatiga y el desánimo por la insatisfacción. Y aquí me arrepiento, no saben cuánto, porque con Luby queríamos tener un pequeño conversatorio en grupos, pero lamentablemente no se pudo. Y justo queríamos tocar los temas que los escuché hablar cuando entré, sobre la virtualidad y estas cosas. Porque yo también tenía mis cositas que conversar con ustedes y quería entenderlos también. A ver si había entendido bien yo las cosas. Aquí, este es un cuento que es de Ciro Alegría, que está en La Serpiente de Oro, si no me equivoco, y es de cómo repartió el diablo los males por el mundo. Les cuento así rapidito. Dice que el diablo estaba vendiéndolos, dice que la gente no pecaba mucho, ¿no? No había mucho pecado todavía. Dice que el diablo estaba asado, dice, entonces yo voy a empezar a vender pecados. Dice, tenía todo tipo de pecados, y los tenía así en una mesita, ¿no? Y la gente empezó a comprar pecados, pero todo el mundo quería la avaricia, querían la venganza, esos pecados que suenan bien fuertes, ¿no? Y tenía un sobrecito chiquito, que era el desaliento. Y nadie lo compraba. Todo el mundo prefería los pecadazos. Pues. Nadie quería ese sobrecito chiquito, que era un polvito blanco, según el cuento. Y al final, él termina de vender y el único que no vende es el desaliento. Y la gente se empieza a burlar de él. Porque ese más chiquito es el más caro. ¿Por qué el desaliento lo quieres vender más caro? Y se empiezan a burlar de él. Y dice, tú nos quieres engañar porque eres el diablo. Le pones más precio al pecado más chiquito. Y el diablo se molesta y dice que abre el sobre y lo esparce por todo el mundo. Y dice, del desaliento nadie se va a librar. Esta es mi venganza contra todos ustedes por despreciar los pecados. Y esparce el desaliento. Y dice, a partir de ese momento, todas las personas, así sean ricos, se van a desanimar. Y si son pobres, más desanimados todavía. Porque ese polvito llegó a todos. Fue la venganza del diablo, cuando el diablo repartió los males por el mundo. Y esta era una de las preguntas que queríamos conversar con ustedes. En relación con congregar virtualmente, cuando dejamos de hacerlo, ¿lo hacemos por cansancio físico o por aburrimiento? Y la verdad no espero en este momento que me respondan. Pero es algo que ustedes mismos deben autoevaluarse. No quiero que levanten la mano los que digan físico, no, yo ya estoy aburrido, no es la idea en este momento. Pero hay que ser sinceros. A veces uno deja de congregar y le echamos la culpa a la virtualidad. Pero hay que ser sinceros con nosotros mismos y con Dios si es por un tema físico o por un tema de aburrimiento. ¿Cuál es más importante? Y la otra opción es al revés, ¿no? Que sea el aburrimiento y no tanto lo físico. ¿Sí?
Es una o dos opciones. Y nuevamente el diablo mete la cola. Cuando empezamos a sentir ese cansancio o hastío. Y empezamos a decir, qué aburrida la reunión, qué aburrido es el culto. Ya me aburrió este predicador, ya me aburrió esa alabanza, ya me aburrió todo. Qué aburrido, empezamos a decir. Empieza a sumar en nuestra cabeza. Mejor apago mi cámara, dice, para que nadie me vea, ¿no? No pasa nada si falta esta semana o todo este mes. No pasa nada, ¿no? Empezamos a pensar así. También quiero tener un sábado para mí. Tengo derecho a tener un sábado. El diablo empieza a meter esos pensamientos en nuestro corazón, o a veces nosotros mismos, no le echemos toda la culpa al diablo, porque también somos pecadores. Mejor me voy a otra iglesia que es más chévere, empiezan a decir, no he visto otra iglesia que ya están reuniéndose presencialmente, hacen juegos más chéveres. Empiezan esas cosas. El diablo empieza a poner esos pensamientos en nuestro corazón, o nosotros mismos empezamos a tenerlos. 3 motivos para ese cansancio: cansados por los afanes que nos ahogan, fatiga, porque el diablo ataca cuando estamos fatigados, y lo tercero, el desánimo por la insatisfacción. No estamos contentos con la reunión que tenemos, no estamos contentos con el culto. A todo le vemos detalles, a todo le vemos un pero. Esto podría ser mejor. Entonces, ¿qué hacemos? Y el tema es bonito porque dice cansados, pero no derrotados. Y esto suena un poquito a las palabras de Pablo, ¿no? Es un parafraseo a lo que el apóstol Pablo dijo allá en 2 Corintios. Cansados, pero no derrotados. Porque nosotros en nuestra vida cristiana debemos aprender otra palabra, que es la perseverancia. La vida cristiana es una carrera de largo aliento. Tú hoy día te puedes sentir en las nubes, puedes sentirte en la presencia de Dios, pero mañana, o quizás más tardecito, pasa algo y de nuevo te sientes que eres el peor pecador del mundo y no quieres saber nada de nadie, ni ir a la iglesia. Ya no le quiero hablar al pastor, el pastor ni culpa tiene de lo que ha pasado y ya no le quiero hablar, lo odio, lo detesto. Ya no quiero entrar a las reuniones. Y somos así, tenemos altibajos. Cansados, pero no derrotados. Y en nuestra vida cristiana tenemos que aprender a perseverar. Y algunos consejos sobre eso. Si es cansancio físico, y esto cuando lo puse casi lloro porque me hablé de mí mismo, ¿no? Descansar, dosificar fuerzas, aprender a decir que no, porque el diablo ataca cuando estamos fatigados. Si nos sobreesforzamos, si no aprendemos a decir que no, porque decir que no está permitido. No tenemos que estar en todas ni aceptar todo. No puedo pretender estudiar, trabajar de 8 a 6, de 6 a 10 estudiar y de 10 a 12 o 2, 3 de la mañana ver películas. Tarde o temprano me va a pasar factura. ¿Y qué parte de mi vida paga pato? Mi tiempo devocional. Porque a lo único que podemos hacer esperar es a Dios, según nosotros. El único que puede esperar, al único que le podemos decir ahora no Dios, es a Él. Porque las películas las queremos ver, el Facebook lo queremos ver, queremos responder el Instagram, no puedo dejar de estudiar ni trabajar, la familia es importante, pero el devocional puede esperar. Tenemos que aprender a descansar, a dosificar energías, a decir que no. Si nos interesa realmente nuestra vida cristiana, tenemos que aprender a dejar esa carga excesiva en nuestra vida. Y les digo, yo me meto en ese saco, porque yo también soy así. ¿Qué otra cosa podemos ver? Fortalecernos en el Señor. ¿Y cómo se come esto? Si vamos a Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13, también es un pasaje conocido porque hablamos de la armadura de Dios. ¿Sí? Pero si repasamos desde el versículo 10, dice, a ver si lo están buscando en sus Biblias, Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13, el 10 es el versículo más importante, porque dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En quién debemos fortalecernos? Es en Dios y en el poder de la fuerza de Dios, no en nuestras propias fuerzas. ¿Sí?
Está bien descansar, está bien hacer ejercicio, todo para fortalecer, tomar vitaminas, y eso está bien, todo eso está bien. Pero tenemos que aprender a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Luego dice el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas. ¿De quién? Bueno, el diablo no sabemos si tiene cola, pero siempre pensamos del que tiene cola. Para que podamos estar firmes de las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. La lucha es una lucha espiritual muchas veces, ¿sí? ¿Contra qué luchamos? Contra huestes espirituales de maldad. Versículo 13, nuevamente dice, por tanto, estamos en una lucha. Por tanto, tomen la armadura de Dios. Tomen la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Para eso nosotros nos ponemos la armadura de Dios. Que acá es un dibujito, ¿no? Nuevamente, el apóstol Pablo usa una figura para que la gente pueda entender. No es que me voy a poner un casco. Voy a tener un casco, ¿cuánto me trajo? No es que me voy a poner algo, una espada y voy a salir a pelear a la calle como voy a parecer más ¿cómo se llama este loco que luchaba contra los molinos? ¿Se acuerdan? El Quijote, el Quijote. El Quijote, no es que vamos a salir como el Quijote de la Mancha a luchar contra los molinos, sino es que Dios nos manda a ponernos la armadura que Él nos puede dar. Y en los versículos siguientes, esto se lista. ¿Sí? Un tercer punto es no dejar de congregar. Porque el cansancio va a ser que el domingo es el único día que puedo dormir. Yo me acuerdo que un pastor anterior siempre bromeaba y decía, ¿cuándo será domingo para descansar? Decía él, ¿no? Pero después me acuerdo que soy el pastor y tengo que levantarme e ir a predicar, ¿no? ¿Cuándo será domingo para dormir un rato más? Hacen el culto en la mañana y lo harían por la tarde pues, para poder dormir. Pero congregar tiene su importancia. En Eclesiastés nuevamente dice, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Sí? Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y realmente nosotros necesitamos amigos, así sean adolescentes con adolescentes, jóvenes con jóvenes, jóvenes adultos con jóvenes adultos, matrimonios. Necesitamos tener contacto, al menos visual, con otras personas que nos animen en nuestra fe. Yo no sé si todos ustedes sienten que tienen amigos cristianos, y sería muy bonito que esos amigos cristianos estén en este grupo para ustedes, para que entre ustedes se animen. Y cuando uno empieza a contarse las cosas entre amigos, empezamos a darnos cuenta de que todos estamos pasando lo mismo. Y esos tiempos de conversación que son más informales, comiendo una pizza, montando bicicleta, los disfrutamos porque empezamos a conversar como amigos. Oye, sí, ¿cómo hacen tu devocional? No, ya no leo hace 3 meses, ya. Yo también, yo tampoco estoy leyendo. Y empezamos a conversar y nos empezamos a animar. Y quizás uno que en ese momento está más fuerte que el otro le dice, oye, pero ya olvídate de que no has leído, ya estamos en el Salmo 40. Olvídate todo para atrás, empieza hoy día. No te pongas al día, porque jamás te vas a poner al día. Empieza hoy. Oye, pero no te veo congregando en la iglesia, pero conéctate. Oye, pero veo que estás con la cámara apagada, veo que estás publicando en el Facebook, a todo le da me gusta a la hora del culto. Hay amigos que nos pueden animar. Necesitamos congregar, no porque eso, o sea, de hecho, congregar es un mandato de Dios, pero no es porque a Dios se le antoje y estamos en el ejército y tenemos que hacer fila, sino porque Dios sabe que necesitamos congregar. Necesitamos tener amigos de nuestra promo en la iglesia, con los cuales conversar. Si tienes amigos de otra edad, mejor también. A veces los mayores tienen otra forma de pensar y ayudan mucho. Tengamos esos amigos. Los grupos de jóvenes son para eso, para tener amistades que te alienten a seguir en la carrera cristiana. Te van a animar. Y yo les decía que los jóvenes se cansan y se fatigan.
y finalmente caen. Ese es el versículo que a mí me regalaron cuando yo era chiquito. No sé si se logra ver mi fichito. Ahí está mi águila también. Dice, los jóvenes se cansan, se fatigan y se caen, pero los que esperan en Él, que confían en Él. Como jóvenes nos vamos a cansar, vamos a flaquear, quizás nos vamos a caer. Pero si tú pones toda tu confianza en Dios y esperas en Él, vas a volver a levantar vuelo. Y nuestra vida cristiana es así. Confiamos, dejamos de confiar y volvemos a confiar, y así es. Y está bien, hay que aceptarlo así. Pero no permitamos de que ese cansancio se convierta en alejarnos de Dios. Porque Dios nos ama de tal manera que nos va a esperar pacientemente. Y el día que volvamos, Él va a salir corriendo a nuestro encuentro, a darnos un beso y un abrazo, sin juzgarnos nada. Yo también he sido un hijo pródigo en algún momento de mi vida, por varios años. Y yo he sentido el amor de Dios y el amor de la iglesia cuando regresé. Yo dije, nunca más me alejo de Dios. Me he cansado, he renegado, me he caído muchas veces después de ese momento, a mis 25 años que regresé a los caminos de Dios, gracias a Él. Me he fatigado, he renegado, me he cansado, pero Dios ha sido fiel y me ha sostenido. Ha renovado mis fuerzas día a día para estar aquí, estar en las cosas de Dios, animar a otros o que otros me animen. Y Dios te llama también a eso, a animar a otros y dejarte animar por otros. Pero sobre todo, dejarte animar por Dios mismo. ¿Está bien, amigos? Hermanos, hasta ahí llego con mi tema.